Buenas noches con todos, les saluda Jovito Guaraya, parte equipo de Peruvian Scenery Team. Hoy estaremos realizando esta ponencia respecto a cómo encontrar su próximo depósito mineral a través del método de alineamiento con el ingeniero Ricardo Valls, quien es el presidente de Alicanto Mining Corp. En breve estaremos dando inicio. Ok, buenas noches y muchas gracias por participar. Déjame compartir la pantalla. Ok, el tema de hoy es un tema muy interesante y mi objetivo es que al final de esta ponencia ustedes tengan el conocimiento suficiente como para que puedan hacer este estudio por ustedes mismos. Mi nombre es Ricardo Valls, yo soy graduado de Moscú desde el año 1983, también soy un professional geoscientist aquí en Ontario y una persona calificada. Esa cara sonriente soy yo a los 20 y pico, ahora tengo ya 62, así que he pasado mucha agua bajo este puente. Soy el autor de varios libros de geología, QA/QC, el uso de inteligencia artificial y machine learning en la geología. Todos estos libros pueden ser encontrados en Amazon. No se preocupen por tomar notas. Los que quieran tener una copia de esta presentación, por favor me escriben aquí a valsvg@gmail.com. Hay otras fuentes y videos de información. Sigan estos links aquí para que los vean. Aquí pueden ir a estos links y verán estas informaciones. Este link de aquí en específico es un video de 2 horas de duración en el cual yo explico en inglés, en español y en ruso los detalles del método de alineamiento. Quisiera comenzar con una leyenda. Había una vez 3 geólogos que estaban trabajando, tenían mucha hambre, claro está, mucho frío, y habían oído hablar de un castillo que tenía una cocina fantástica y querían, claro está, comer. Y decidieron buscar ese castillo y ya al encontrar el castillo querían encontrar dónde estaba la cocina. Caminaron por los corredores y sentían el olor a la comida, vieron pedacitos, grumos de pan y de comida en el piso, así que decían, nos estamos acercando a donde está la cocina. Y al final de mucho caminar llegaron a un local que ellos pensaron que era la cocina, pero no se veía bien, estaba todo oscuro. Y entre los 3 geólogos había uno muy jovencito que inmediatamente empezó a caminar por todas partes como un loco buscando a ver si se encontraba una cazuela donde hubiera comida. Ese fue uno. El otro, los geólogos, que era un geólogo de mucha experiencia, empezó a caminar sistemáticamente de izquierda a derecha, para aquí, para allá, y él estaba seguro que en algún momento él iba a encontrar la cazuela con la comida. Y el tercer geólogo sencillamente fue a la pared y prendió la luz. Esta conferencia de hoy es acerca de ese tercer geólogo, el que enciende la luz para ver dónde está la cazuela con la comida. ¿Ok? ¿Por qué es necesario este método? Todos ustedes saben que la investigación geológica, desde que se hace un descubrimiento hasta que se lleva a producción, es un periodo que se puede demorar hasta 10 años. Pasa por el mapeo, la investigación satelital, muestreo de geoquímica, múltiple elaboración de datos, geofísica, y todo esto para que al final podamos encontrar un lugar donde perforar. Hay muchas compañías que tratan, como se dice, de ahorrarse los centavos y coger al gato por la cola. Y en realidad siempre lo que sucede es que no es un gato, es un tigre y pagan las consecuencias. Les voy a contar un caso real en Colombia. Tenemos una compañía A que hizo todos los trabajos como tenía que hacer, el mapeo, la geoquímica, la geofísica, todo lo hizo correctamente. Y en base a los resultados obtenidos, hizo una serie de pozos y al final de toda esa serie de pozos encontró una zona mineral.
Todo perfecto. Ahora, hubo una compañía B que, habiendo visto los resultados de esto, pensaron que la zona mineral se continuaba y, sin hacer ningún tipo de trabajo de geología, inmediatamente empezaron a perforar. ¿Y cuál fue la realidad de los hechos? La realidad fue que increíblemente entre las dos compañías había una falla y la zona mineralizada se había movido hacia el norte, incluso cayendo hacia el norte. Aquí caía hacia el sur. O sea, con esto quiero decirles que no se pueden estar tratando de cortar esquinas o coger el gato por la cola. Hay que hacer las cosas bien hechas, pero al mismo tiempo nos demoramos demasiado tiempo. 10 años es mucho tiempo para llevar desde un descubrimiento a una mina. Quiero hacerle un poquitico de historia acerca de este método. El primer caso que nosotros trabajamos fue en Rouyn Noranda en el año de 1999, antes de un programa de exploración que había en Canadá que se llamaba Litoprop, en el cual el gobierno sobrevoló todo el territorio de Canadá y publicó gratuitamente todos los resultados de geofísica, de geoquímica y demás para que las compañías adquirieran territorios. Esta compañía para la cual yo estaba trabajando querían adquirir esos territorios antes de que los datos fueran publicados. Claro está. Y nosotros hicimos varios estudios de lineamientos y les predijimos dónde estarían algunas de esas nuevas localidades. Y ellos aplicaron, y después, cuando se publicaron los resultados, se pudo ver que coincidieron perfectamente las áreas que nosotros habíamos propuesto con las áreas que estaba proponiendo el sistema de Litoprop. Otro caso fueron con los diamantes. En Canadá, entre el 2000 y el 2002, nosotros hicimos una serie de trabajos con lineamientos. Y un caso muy, muy famoso es el Victor Pipe, que fue descubierto por De Beers. Me disculpan, el programa por alguna razón se mueve por sí solo. El De Beers se gastó aproximadamente 20 a 30 millones de dólares en localizar el pozo, la pipa de Victor. Y nosotros, en cuestión de una semana y $50,000, hicimos el mismo descubrimiento. Claro está, fue un estudio ciego. También hemos aplicado este método al petróleo y al gas. En Tennessee descubrimos un nuevo campo minero, un nuevo campo petrolífero, el cual después fue confirmado. Más adelante estuvimos trabajando en Guatemala en descubrimientos de lateritas, y uno de los últimos trabajos fueron las esmeraldas en Boyacá, Colombia. En todos estos casos pudimos reducir el área inicial de los trabajos a sencillamente aquellas zonas que tenían la potencialidad de tener un volumen debajo de la superficie, porque esta es la estrategia de este sistema. Nuestro sistema lo que quiere es determinar, antes de empezar todo tipo de trabajo, es determinar en qué partes de su territorio puede existir un volumen que puede tener o no tener un yacimiento, pero por lo menos concentrarnos directamente en aquellas partes de su territorio donde exista un volumen, porque de nada vale tener la más perfecta y preciosa anomalía geoquímica de oro. Eso puede haber sido un nugget de oro que cayó en la muestra. Si debajo de esa anomalía no existe un espacio, ustedes no quieren perder su tiempo en explorarlo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver hoy les voy a explicar cómo funciona el método.
la selección del área, el análisis de lineamiento, el modelaje 3D y de diagrama de rosas, el procesamiento de datos y la representación gráfica de estos métodos. Para escoger un área, lo interesante del caso es que siempre, digamos que ese es el área, siempre hay que escoger un área alrededor del área que nos interesa. Pues, como digo yo, una buffer zone que debe ser por lo menos de 1 a 2 kilómetros más grande que el área que ustedes en realidad van a trabajar. El método funciona muy bien cuando tenemos áreas de por lo menos 50 a 100 kilómetros cuadrados. Nosotros hemos hecho este tipo de análisis para áreas más pequeñas, pero ¿qué sucede? Si tenemos un área muy pequeña, digamos 25 kilómetros cuadrados, y tenemos una anomalía, un lineamiento circular, si ese lineamiento circular está en un borde de la licencia, puede lucir como un lineamiento lineal, no circular. Por eso debemos de tener áreas por lo menos de 50 kilómetros para arriba. El último trabajo de alineamiento que nosotros hicimos fue prácticamente el 80% de Honduras. Cubrimos toda la parte central de Honduras, hicimos un estudio de alineamiento y fue fantástico los resultados que obtuvimos. O sea, se selecciona el área y siempre un área buffer alrededor. Después de eso, se comienzan a hacer los estudios de lineamientos. Y el estudio de lineamientos, como ustedes verán, porque hoy ustedes van a hacer un estudio de lineamientos, sencillamente se trata sobre una base topográfica o un modelo de elevación digital, tratar de encontrar aquellas estructuras que se pueden trazar, no tienen por qué ser exactamente lineales, pueden ser sinuosas, pero pueden trazar, por ejemplo, una línea o un círculo. Y dividimos nuestros lineamientos en 4 tipos. Como les decía, los lineamientos principales, los secundarios, los terciarios y los circulares. La diferencia entre ellos es sencillamente el tamaño. Los lineamientos principales deben tener como mínimo 10 kilómetros de largo o más. Los secundarios, que aquí no se ven muy bien, los secundarios están entre 1 y 10 kilómetros, los terciarios menos de 1 kilómetro y los circulares, bueno, pueden tener cualquier tamaño, están aquí los pequeños circulares en verde. Ahora, todos ustedes recibieron o debieron de recibir una imagen, un pequeño mapita topográfico, muy sencillo, y yo quisiera tomarnos unos minutos para que ustedes mismos hagan un mapa de lineamientos aquí conmigo, para que vean que esto es muy sencillo y para que entiendan mejor cómo es que se hace el proceso de analizar los lineamientos. Al mapa que yo me refiero es a este. Ustedes debieron de haber recibido este mapita de aquí. Ahora, yo les voy a dar un par de minutos nada más y ustedes con un color, yo les dije que deben tener este mapa y por lo menos 3 lápices de colores. Con un color, traten de ver dónde están los lineamientos principales, las líneas más largas que ustedes pueden encontrar en este mapa. Yo le voy a dar una. Miren, esta línea de aquí. Esa línea de aquí, eso es un lineamiento principal. ¿Ok? Entonces, les voy a dar, como dije, un par de minutos contados por mi reloj y tracen ustedes algunas de esas líneas principales. Y de nuevo me disculpo que el programa por alguna razón está tratando de moverse solo, por eso tengo que a mano echarlo para atrás. Pero cuando editemos el video eso va a quedar bien. Ya pasó un minuto.
Ok, les voy a mostrar cuáles son los lineamientos principales en el mapa y espero que ustedes hayan encontrado o todos, o a lo mejor incluso encontraron alguno que yo no encontré. Ok, ahí tienen ustedes los lineamientos principales que hay en este mapa. Son líneas de más de 10 kilómetros, aquí pues en realidad son líneas de 100 kilómetros cada una, y son más o menos lineales. Ahora, el truco ahora es que ustedes traten de encontrar algunos lineamientos secundarios. ¿Ok? Los secundarios van a ser pequeñas líneas, por ejemplo, les voy a poner un caso aquí, una, que no son tan grandes como estas, son la mitad o más pequeñas. Por ejemplo, aquí hay uno. No las van a encontrar todas. Hay muchos lineamientos secundarios aquí y ni contar la cantidad de lineamientos terciarios. ¿Ok? Pero les voy a dar un minutico para que con otro color marquen algunos de los lineamientos secundarios que ustedes puedan encontrar en ese mapa. Caramba. Ok. Y aquí tienen algunos ejemplos de estos lineamientos secundarios. ¿Okay? Y no voy a perder mucho tiempo, voy a directamente a mostrarles dos elementos circulares, o sea, lineamientos circulares que hay aquí. Y el siguiente paso sería sencillamente poner los tres tipos de lineamientos juntos. Y de nuevo, les recuerdo que yo aquí no hice lineamientos terciarios, porque sería lleno completo el mapa de lineecitas y se complicaría mucho. Aquí estamos sencillamente hablando de las cuestiones más elementales. Tenemos, por ejemplo, aquí algunas estructuras lineales o sea, principales, secundarias y circulares. El siguiente paso en la interpretación de los lineamientos es localizar todos aquellos lugares en que haya intersección entre estas líneas, ya sea la intersección entre circulares con primarias, secundarias con primarias, primarias con primarias. Todas esas intersecciones las vamos a señalar aquí con estos circulitos. No todas, porque por ejemplo, que hay una. Estoy señalando algunas para que sepan a qué me estoy refiriendo. ¿Okay? Y ahora viene la parte interesante. ¿Cómo vamos a analizar todo esto? Comenzamos con poner una grilla. Y esta grilla depende del detalle del estudio que ustedes quieran hacer. Si ustedes van a hacer un estudio, digamos, a escala 1/50.000, cada grilla debe tener 1 kilómetro cuadrado. Si van a hacer algo mucho más detallado, digamos, 25.000, cada grilla debe tener 500 metros. Si van a hacer algo mucho más grande, lo mismo. La grilla va a definir la densidad o el grado de detalle de su estudio. Y al hacer la grilla, al poner la grilla, el siguiente paso es en cada grilla debemos de contar cuántos tipos de lineamientos y de intersecciones tenemos. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. En este cuadrícula de aquí tenemos dos principales, un secundario,
una intersección entre principales y secundarios y un total de una intersección. Toda esa información es lo que nos permite digitalizar este mapa para después hacer nuestro procesamiento de datos que les voy a enseñar. Otro ejemplo, veamos este cuadrito de aquí. En este cuadrito aquí tenemos una principal, una circular, dos intersecciones entre la principal y la circular y un total de 2 intersecciones. O sea, para cada grilla, para cada cuadrito de aquí, nosotros vamos a identificar la cantidad, el tipo de lineamiento y la cantidad de intersecciones entre los lineamientos y la cantidad de intersección total. Esto es la parte de lineamiento. También nosotros hacemos, y esto lo puede hacer cualquiera, esto lo puede hacer cualquier geólogo con sus datos, con un mapa de topografía o un modelo de elevación digital. Ustedes pueden hacer esto ya, mañana mismo. Un poco más avanzado es el modelaje tridimensional plástico y elástico. Y el que les voy a enseñar ahora. Para hacer el modelaje tridimensional plástico se prepara un modelo de una arcilla con arena, ¿ok? Se marcan las estructuras principales y ese modelo se deforma en todas estas formas que ustedes ven aquí. Se compresiona, se alarga, se estira y demás. ¿Qué sucede? Cada vez que ustedes deforman este modelo, van a ver un grupo de estructuras que se van a abrir y un grupo de estructuras que se van a cerrar. Y eso siempre va a suceder. El problema es que como esto es un modelo de arcilla, cada vez que nosotros hacemos una deformación, tenemos que volver atrás, volver a hacer el mismo modelo, volver a marcar las líneas y entonces someterlo a otro tipo de deformación. Y cada vez que se produce son en total 32 deformaciones. Cada una de estas deformaciones se le toma una fotografía y al tomársela, al superponer todas las fotos unas arriba de otras, y entre paréntesis, este link de aquí es un link donde pueden ver en un video en YouTube donde se explica todo este modelo y se muestra la película. Para que vean cómo esto se hace, pueden ir aquí y verlo. Cuando nosotros superponemos todas las fotografías, obtenemos una cosa similar, una imagen similar a esta. En rojo significan aquellos lugares que no importa de dónde vino la compresión o la tracción o la electricidad, siempre esas partes se mantuvieron abiertas. Y en azul, aquellas que se mantuvieron cerradas. Y después es muy sencillo llevar esto a un mapa, a una figura, una representación gráfica, donde vemos las zonas de mayor intensidad de la deformación plástica, que son, claro está, las zonas que nos interesan como fuente, como lugares donde puede existir ese volumen que yo les hablaba. Ese es el modelaje plástico, que es muy lento porque cada vez que se hace una deformación hay que volver a armar el muñeco, volver a armar la arcilla, volver a marcar todo el elemento y hacer otra deformación. Como les digo, hay 32 formas distintas de deformarlo y esta imagen de aquí es el resultado de la superposición de todas esas 32 formas de deformar la arcilla. Mi colega, el doctor Vadim Galkin, que trabaja conmigo en esto, él es el que hace la mayor parte de estos trabajos. E incluso cuando nosotros sabemos que hay estamos seguros que en el área el movimiento de compresión fue el más importante, de todas maneras, él siempre prefiere hacer todas las posibles deformaciones. Es mucho más seguro. Ahora, el modelo de 3D elástico es aún más impresionante. Se hace con gelatina, se pone una hoja de papel polarizado, se ilumina por debajo con una bombilla y se repiten las 32 formas de deformar esto. ¿Qué sucede? Al deformarse, teniendo en cuenta que hay aquí un papel polarizado y luz por abajo, ustedes obtienen lo mismo que si estuvieran en un microscopio
con los nickels cerrados. Las zonas en rojo son aquellas más intensas donde se abren. Las azules son las que más se compresionan. Y de nuevo, vuelve a hacerse el mismo proceso de tomar la fotografía para cada una de las deformaciones. Hay dos ventajas en este método. En primer lugar, que la gelatina, al terminar de hacerle la deformación, vuelve a su estado original, por tanto, es mucho más rápido. Y la segunda, que al final siempre nos podemos comer la gelatina. Aquí tienen la representación gráfica. Estos son casos reales, en un caso en México, y estas fueron las deformaciones elásticas. Y cuando ponemos las dos juntas, la elástica con la plástica, aquellas zonas donde coincidan ambos tipos de deformación, prácticamente pueden ir a poner un pozo de perforación ahí. No, más serio. Esas zonas combinadas con los estudios de alineamiento les van a decir exactamente dónde tienen ustedes que concentrar sus dólares de exploración, porque no vale la pena trabajar ni aquí. Aunque tengan la mejor anomalía del mundo aquí, no hay espacio, no hay volumen debajo de él. Es aquí donde hay que concentrarse. Normalmente, cualquier estudio de alineamientos que nosotros hemos hecho, como mínimo, hemos reducido el área de exploración por lo menos un 50%, a veces en un 75 a 80%, lo cual significa que si ustedes tenían $1 millón para explorar 10 kilómetros cuadrados, ahora tienen $1 millón para explorar 1 kilómetro cuadrado. Ok, el siguiente paso es muy sencillo. Hay que añadir podemos añadir todas las fuentes de información extra que tengamos, ya sea magnético, gravimetría, PI, radiometría, geoquímica, imagen satelital. La única cosa aquí muy importante es que los datos que ustedes añaden tienen que cubrir exactamente el área. Ustedes no pueden tener un caso como este de aquí, donde parte del área no está cubierta. O sea, eso sucede mucho. Por ejemplo, ustedes pueden tener tremendo muestreo de suelos, pero no cubre todo el área. Eso no funciona. Tenemos que trabajar con datos que cubran todo el área. Y aquí les voy a dar un pequeño truco. En muchas ocasiones ustedes no tienen, déjenme paralizar esto aquí, en muchas ocasiones ustedes no tienen la información digital. Ustedes tienen un mapa físico de él. Y claro está, se puede mandar a que lo escaneen y digitalizar cada curva de nivel y después convertir esas curvas de nivel en isolíneas y demás. Yo hace mucho tiempo descubrí un pequeño truco, que si ustedes cogen una imagen cualquiera y con el gotero, que está en casi todas las funciones de Photoshop, CorelDRAW y demás, con el gotero, si cliquean en un área, van a obtener los resultados del RGB, o Red, Green and Blue, que son números, son dígitos. Por tanto, si ustedes hacen una grilla de, digamos, cada kilómetro cuadrado y van moviendo el gotero, en cada uno de estos cuadritos van a tener valores de RGB o del el negro, amarillo, KWNG, creo que se llama. Y estos son números que ustedes pueden convertir. O sea, ustedes pueden convertir este mapa en una serie de números que corresponden a cada píxel. Y los píxeles no lo van a hacer individuales, van a hacer por ejemplo, píxeles de 3x3, bloques de 3x3 que correspondan al área de la grilla que ustedes están haciendo. Y de esa forma ustedes pueden convertir cualquier mapa físico, lo pueden convertir con el gotero en un método digital. Y aquí tienen un programa, el GIMP, que es el que yo utilizo para hacer este tipo de trabajo. Y de esta forma pueden convertir ustedes cualquier mapa físico en una base digital. Ok. Ahora,
El siguiente paso es integrar toda esa información utilizando el método de la correlación. ¿Okay? Y esa es la forma en que yo consigo poner cosas que son tan distintas en un solo mapa. Y aquí hay un momento que quiero que esté clara la diferencia entre nuestro método y el análisis hiperespectral que ustedes han oído. El hiperespectral es muy sencillo. El hiperespectral lo que cogen es los espectros 1, 18 y 72. Eso es monmorilonita. El 708 ese es sílica. Y así ellos van interpretando los distintos tipos de alteraciones. Con el método de la correlación, con nuestro método, nosotros compactamos todos estos niveles en un solo nivel, al cual le llamamos mapa de prospectividad. Otra fuente de información, de nuevo, todo esto son cosas que pueden hacer ustedes en el campo, son los diagramas de Rosa. Y los diagramas de Rosa sencillamente son estudios que ustedes hacen de estructuras y lo hacen con una grilla, de nuevo, para tener y crean estas rosas de diagramas de Rosa. Ahora, ¿cómo convertir esto en un número? Aquí tienen ustedes déjenme ver si puedo hacer esto para hacerlo más grande. Aquí sí. Miren, este es un diagrama de flujo que yo creé hace muchos años. No tengo pero creo que fue en el 2003 o 2004, en el cual ustedes sencillamente van mirando cada una de sus rosas de diagrama y continúan, o sea, utilizan este diagrama de flujo para ver qué es. Por ejemplo, digamos, usted con el diagrama, si es compleja, si tiene más de tres ejes, no. Si tiene más de 2 ejes, digamos que sí. Si los ejes son del mismo tamaño, digamos que sí. Entonces eso forma un círculo y yo le voy a dar el valor de 4. Si digamos que era no, o sea que tenía un pico mayor que los demás, entonces un arco y le voy a dar un valor de 6. Y de esa forma ustedes pueden convertir todas las rosas de diagramas en números. De nuevo, nuestro objetivo siempre es tener toda la información en formato digital para poder procesarla. Y aquí vamos a la tabla. ¿Sí? Esto es un ejemplo, esto es un pedazo de la tabla de los valores principales, secundarios, terciarios, todo, intersecciones entre principales, principales, secundarios, principales, terciarios, secundarios. Estas tablas a veces miden metros, porque mientras más datos tengan, más columnas van a ver aquí. Esta información se le hace el análisis estadístico normal, o sea, la geoquímica descriptiva, sobre todo muy importante determinar la ley de distribución, que generalmente todos estos, sobre todo los circulares, van a ser logarítmicas y por tanto hay que transformar a logaritmos los valores originales. Y después venimos a hacer el análisis de correlación. Y este análisis de correlación nos permite crear una figura que se llama el dendrograma. Por desgracia, esto solo es un tema de una conferencia que dura 1 hora por sí solo nada más, de cómo llevar de esta tabla de aquí a esta figura y con esta figura crear los coeficientes de rango correlacional, que es la ecuación que nos va a permitir a nosotros hacer un mapa que mapea las zonas mineralizadas. Incluso nosotros podemos hacer este estudio para distintos tipos de mineralización en la misma área. Hemos tenido casos donde en un área había mineralización de cobre porfídico y había un VMS. Y nosotros tenemos correlaciones para cada tipos en específicos de yacimientos. O sea, aquí ya estamos combinando la posibilidad del volumen con los resultados de geoquímica, de geofísica, de mapeo y demás. Esto es, entiendan, antes de poner un pie en el campo. También tenemos los análisis factoriales. El análisis factorial también es muy eficiente
para determinar estas correlaciones que nos van a permitir concentrarnos en los lugares más perspectivos de nuestro territorio. El resultado, en lugar de tener 50,000 mapas distintos, de distintos elementos y demás, vamos a tener un solo mapa. Un solo mapa que es el mapa de perspectividad. Es un mapa en el cual nos va a señalar o escoger las áreas importantes de trabajo, donde podemos trabajar en primer orden y de segundo orden. Este caso que ustedes están viendo aquí era un área en Armenia, en la República de Armenia, en el cual el área original tenía 500 kilómetros cuadrados y lo redujimos a 175 kilómetros cuadrados. Y esto es una mina en estos momentos. Esto va a convertirse en una mina y aquí no se ha trabajado porque está cerca de la frontera con Azerbaiyán. Aquí les pongo un par de ejemplos también de cómo se representan los diagramas de rosa, cómo es posible obtener gráficos de los diagramas de rosa en una forma gráfica. Esto de nuevo es un caso, eso fue un caso real en Remedios, en Segovia, en Colombia, donde hay varias compañías trabajando y todas trabajan en esta área de aquí, con yacimientos conocidos, y nosotros les determinamos una nueva área aquí hasta el sur, que en estos momentos la están explorando. Es una nueva área por completo. O sea, esto una representación rapidita para que ustedes entiendan la importancia. Primero, antes de comenzar a trabajar, es necesario determinar si nuestra área tiene la posibilidad de que tenga un volumen o no, porque si no tiene volumen, si no hay la posibilidad de un volumen, no vale la pena gastarse su dinero en esto. Ese es el primer paso. Y cuando ustedes combinan el estudio de alineamiento con el modelaje tridimensional, ya sea plástico y elástico, con la geoquímica, con la geofísica, y el análisis correlacional que yo les mencionaba, nosotros podemos crear coeficientes que van a identificar dentro de toda su área, no solo las más perspectivas, sino incluso muchas veces le va a dar zonas que prácticamente pueden ir a hacer un poco de mapeo, un poquitico de muestreos de geoquímica y geofísica, inmediatamente estás listo para hacer trincheras y pozos. No existe un método más barato o más rápido o más eficiente que el estudio de alineamientos. Sirve para cualquier tipo de yacimiento que esté formado o controlado por estructuras. Funciona perfecto para el petróleo, funciona perfecto para los metales, funciona hasta para el carbón. Aquí les estaba poniendo una pequeña biografía de quiénes somos. Este soy yo, ya he hablado bastante de mí. Este es mi colega, el doctor Vadim Galkin, con 2 doctorados en estructura geológica, y es el que hace el trabajo más complejo de esto, el estudio de alineamiento, que es no hay computadora que pueda hacer este trabajo. Todo el estudio de alineamiento se tiene que hacerse a mano. Hay veces, en el ejemplo que yo les podía en Armenia, este señor dibujó 250,000 lineamientos terciarios, 250,000. Aquí les pongo también 3 links más con otras fuentes de información. Todo esto pueden sencillamente cliquear aquí e ir a los sitios. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Golden Droplets. Lo pueden buscar también, donde presento varios videos acerca de el análisis de lineamientos y también el análisis correlacional, que es la parte aritmética, la parte matemática que nos permite poner todos estos datos en forma digital y con eso hacer un solo mapa que nos da dónde concentrar nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención y
me disculpo mucho con este programa que por alguna razón quiso estar caminando más rápido de lo que yo les decía. Esto fue para darles una idea en general del método. Como les digo, hay varios videos en YouTube que explican con más detalle toda esta situación y espero que este método pase a ser parte de su arsenal de exploración, porque no existe nada que sea más barato, más eficiente y más efectivo que el estudio de alineamiento para encontrar su próximo depósito, ya sea de petróleo o gas, ya sea de carbón, ya sea de piedras preciosas, ya sea de oro, plomo, lo que sea. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, que me imagino que sí, aquí estoy para responderlas. Ok, muchas gracias Ricardo. Una exposición bastante interesante del método, de este método de alineamiento, que como nos dice Nilton Roquejo, muy importante, muy buena información y también que es un método bastante barato, ¿no? Sí. Para que Como tengan dice una Edgar idea, Antonio. el método más barato en la actualidad es la geoquímica. Este método de alineamiento es normalmente una cuarta parte del costo de lo que ustedes se gastarían en cubrir un área con geoquímica. Eso es, digo Claro. yo, eso es cuando ustedes nos contratan a nosotros. Si lo hacen ustedes mismos, ya, les sale gratis. Efectivamente. Gino Venturo bueno, la pregunta no se entiende. ¿Hay algún texto que introduzca este tema? Me imagino que se refiere a un libro, ¿no? Le puse todos los links al inicio y al final. Todos esos links son links a o videos o libros o artículos y demás. Ahí van a encontrar un montón de información teórica. Sí, efectivamente, vamos a compartir los links a todos los que se han inscrito en sus correos, también les va a llegar tanto el video de esta ponencia, así como también la presentación. Edgar Antonio Gavía nos dice, ¿no? La pregunta es, ¿debería funcionar mejor en distritos con amplia información, pero que que no está utilizada, me imagino que es? Ok, te voy a decir, el primer caso que yo hice en Canadá fue solamente con una hoja topográfica, solamente la hoja topográfica. Y cuando terminamos de hacer el estudio, yo le di, y es un estudio completamente ciego, cuando terminamos de hacer el estudio, le dije al cliente, me parece, ok, yo estoy seguro que estas son tus dos zonas importantes, pero me parece que tienen mineralización distinta. El hombre casi se cae de la silla porque uno era un yacimiento de cobre y el otro un yacimiento de oro conocido. O sea, ellos estaban sencillamente probando el sistema. O sea, solamente con la topografía, si se aplica bien este método, van a determinar las zonas donde hay que concentrarse. Mientras más información haya, mejor. Lo que es importante es que el área esté completamente cubierta. No puede ser que haya un pedazo cubierto y otro no. La información tiene que estar en toda el área. Santiago Morrero nos dice, ¿qué tiempo lleva los ensayos de modelado plástico y elástico? 3 semanas. ¿Sabes qué? Eso yo lo digo con una seguridad enorme, porque mira que hemos hecho estos trabajos y no importa el tamaño del proyecto que nosotros hagamos, es la parte de la plastilina, la plástica, eso se demora prácticamente 2 semanas y media. La elástica no, la elástica es prácticamente se termina en un par de días, porque no hay que rehacer el modelo. Tengan en cuenta, cada vez que se deforma la plástica hay que volver a amasar la arcilla con la arena, volverla a poner en el cuadrito, volver a marcar los lineamientos y deformarla. O sea, trabajas casi 1 hora para deformarla en 2 segundos, tirar la fotografía y volver a repetir el proceso. Y son, como les decía, 32 distintos tipos de deformación. Claro. César Álvarez, ¿este método sirve mejor para yacimiento metálico o metales bases? No, sirve, sinceramente, el mejor de todos los resultados lo hemos obtenido en el petróleo y gas.
el mejor. En Tennessee nosotros fuimos capaces de encontrar una zona petrolífera cubierta por 300 metros de corales. ¿Okay? Para el petróleo y gas funciona ideal. Lo hemos probado para diamantes, lo hemos probado para esmeralda, lo hemos probado para yacimientos de cobre, plomo, zinc, oro, VMS, pórfiros, cualquier formación, cualquier depósito que esté o controlado o provocado por estructuras, este método funciona. No debe de funcionar, por ejemplo, en un placer que es sedimentario, no hay ninguna estructura, bueno, incluso hasta ahí hay ciertas estructuras, pero no funciona tan bien. Necesitamos que haya que el depósito como tal esté o controlado o formado por estructuras. Ok, perfecto. Ricardo, acá tenemos una pregunta más de Andrés Buitrago. ¿Qué tal funciona el método para áreas nuevas que tienen poca información? Como te digo, si lo único que tú tienes es un mapa topográfico, con eso funciona. Porque con el mapa topográfico, o sea, o con un modelo de elevación digital, tú haces los lineamientos y tú haces el modelaje de plástico elástico. Y eso ya de por sí te va a decir dónde en toda tu área está la posibilidad de que exista un volumen. Y el resto tú te vas a concentrar en esos lugares donde tienes la posibilidad del volumen. Volviendo al ejemplo al inicio de la cocina, yo les estoy diciendo dónde está la cazuela más grande. Ahora hay que levantar la tapa y ver qué es lo que hay dentro de la cazuela, si es sopa o si está vacía. Ya eso sería haciendo geoquímica, haciendo geofísica. Pero si cuando tú llegas a un lugar completamente nuevo, que no tiene ni siquiera un mapa, siempre hay un mapa geológico regional, pero bueno, vamos a suponer que ni siquiera tuvieras el mapa geológico regional. Sencillamente con los lineamientos y el modelaje tridimensional, tú puedes determinar dónde en esa área existe la posibilidad de un volumen. Y si no existe, no pierdas tu tiempo. Vete a buscar en un mejor lugar. Claro. Y Ricardo, una consulta respecto, si usamos equipos topográficos como drones con tecnología LIDAR, la confiabilidad de este método me imagino que aumenta. Uf, yo hice un trabajo con LIDAR en Burkina Faso que fue sencillamente, llegó a ser, tuve incluso que reducir un poco el grado de detalle, porque era las tablas que estaba obteniendo. En aquel momento, Excel no es como ahora. Excel ahora puede trabajar con 1 millón de datos. En aquel momento creo que trabajaba con 300.000 datos o algo de eso. O sea que no podía, había creado una base de datos tan grande que no podía trabajarla con Excel. Pero sí, si tú tienes LIDAR, si tú tienes drones, eso es perfecto. Claro, claro, estas nuevas tecnologías y también las nuevas el procesamiento de bastante información como Big Data o análisis de Big Data facilita y también da mayor posibilidad, mayor efectividad ante este tipo de estudio, ¿no? O este tipo de Ujú. método de alineamiento que se usa. Nosotros también cuando hemos tenido en 3 o 4 ocasiones que hemos trabajado con Big Data, de verdad, con imágenes satelitales que cada una de ellas tiene 5 millones de píxeles y demás. Nosotros en esos casos utilizamos métodos de Machine Learning, inteligencia artificial, como RapidMiner, Weka y demás. Y de esa forma podemos trabajar esos grandes volúmenes, pero esos son exageraciones. Normalmente, con su tablita en Excel, ustedes pueden hacer esto en sus proyectos sin problema ninguno. Ricardo, para que quede un poco más claro, Nilton Roquejo nos pregunta, ¿no? ¿También es aplicable en yacimientos tipo skarn y orogénicos? Cualquier tipo de yacimiento que esté o controlado por o provocado por estructuras. Y claro está, los pórfidos son estructuras, los scan son estructuras. Donde único no funciona, como les digo, hasta ahora, incluso no diría que no funciona, sino que es muy difícil de interpretar, es en yacimientos de tipo sedimentario, como por ejemplo placeres o arenales.
Pero recuerdo que nosotros hicimos un estudio en Nevada sobre las dunas del desierto de Nevada y funcionó. Una cosa que, claro, esto es una presentación de una hora. Un aspecto teórico muy importante es que cualquier falla, cualquier lineamiento, porque no tiene por qué ser una falla, cualquier lineamiento principal que tenga más de 10 kilómetros de largo se mantiene activo siempre. Se ha demostrado teóricamente. Por tanto, incluso si es una falla, una estructura lineal, digamos de 100 kilómetros cuadrados, está cubierta por arenas, de alguna forma, nosotros somos capaces de ver el efecto de ese lineamiento en una duna, porque lo hemos hecho. Entonces, sí, sí es posible, ¿no? En tema de yacimientos sedimentarios. Es posible, pero es muy difícil de interpretar. Claro. Nosotros Ricardo, hemos tenido una efectividad con este método casi del 100%. En estudios hemos hecho ciegos, por ejemplo, con respecto, uno de los más difíciles, los yacimientos de diamante, que no es que nunca hayan llegado a la superficie, sino que han sido cubiertos. Nosotros tenemos aquí en Canadá, en el área de Wawa, en Ontario, pipas de diamante que tienen 200, 300 metros de sedimentos de glaciares arriba. Y hemos sido capaces, con un 80-90% de efectividad, de encontrar esas pipas diamantíferas enterradas. Wow, bastante interesante. Un método bastante barato para encontrar un gran yacimiento, ¿no? Sí, Y Ricardo, imagínate tú, De Beers, como te digo, se gastó $50 millones tratando de encontrar Victor Pipe y no sé cuántos años. Nosotros, en un estudio ciego de nuevo, por $50,000 y en una semana lo encontramos. bastante una diferencia abismal. Y Ricardo, ¿y para este método lineamiento existe algún software actualmente en el mercado o recién lo está desarrollando? No, y no se va a desarrollar. No, el problema es que, bueno, no se va a desarrollar, quién sabe a dónde llegue la ciencia pero estos son lineamientos que hay que trazarlos a manos y es subjetivo. Mientras más, yo por ejemplo puedo hacer un mapa de lineamiento, pero por ejemplo, a mí me dan un mapa topográfico y hago un mapa de lineamiento sin problema ninguno. Ese mismo mapa yo se lo doy a Vadim, mi colega, y él hace 10 veces más lineamientos que los que yo puedo ver, porque él ha hecho eso toda su vida. Tiene mucha más experiencia. Como le digo, en un caso en Armenia, ese hombre trazó a mano 250,000 lineamientos terciarios. Es 250,000 de lineamientos terciarios a mano. Y eso yo no creo que haya ninguna computadora que pueda hacerlo. El ojo humano es mucho más perfecto que cualquier sistema óptico inventado. Y otra cosa que nosotros también tenemos la habilidad de ver los patterns, las relaciones. O sea, no solo que tenemos la capacidad de ver las líneas, sino la relación entre las líneas. Y eso por ahora las computadoras no pueden hacerlo. Por esto es un trabajo que no es esto es un método que no es una caja negra, es un método geológico que cualquiera de ustedes puede hacerlo. Y les recomiendo que lo hagan. Ok, después de esta charla yo creo que varios de los participantes van a empezar a indagar respecto a este método, así como también nos pregunta, ¿no? Gino Venturo, si existe alguna universidad que esté dictando este curso. No, esto es un invento nuestro. Como le digo, eso es un método que yo inventé en 1999. En el 2000 empecé a trabajar con Vadim, mi colega, y desde 2000 estamos haciendo estos estudios de lineamiento. ¿Cómo decirte? Yo, por ejemplo, yo no tengo ningún problema. Yo les acabo de enseñar cómo es que se hace, incluso de cómo nosotros tenemos un programita, por ejemplo, que nos permite contabilizar todos los elementos mucho más rápido. Pero como yo les puse ahí con la grilla y contando a mano, así es como lo hacíamos nosotros al principio y como lo hicimos durante muchísimos años.
hasta que por fin nos pusimos de suerte y hubo un programista que nos ayudó con un programa que nos contabiliza los puntos y nos hace más fácil la tarea. Claro. Pero no se estudia en la universidad, se estudia aquí. Ok. Y en los libros en los distintos libros que usted ha publicado, ¿se podrá encontrar información al respecto? Sí, como te digo, ahí yo les puse en el video, todos los links que yo les puse en el video, hay como 6 o 7. Son la información básica que les va a ser necesario. Y de ahí para adelante empiezan ustedes a estudiar también. Claro. Perfecto, Ricardo. En todo caso, bastante interesante, como les dije, y también muchos de los asistentes están bastante felices por esta ponencia que trae cosas nuevas, no tan nuevas, ¿no? Sino un método con tiempo, pero que recién se Un difunde y método, que tiene una efectividad alta. un método Y un viejo con costo un nuevo barato. enfoque. Claro. Pero de verdad les digo, este método debería de ser el primer paso en cualquier exploración, porque les va, en primer lugar, a reducir su área al área con mayor perspectividad, o les va a decir desde el inicio, aquí váyanse, porque aquí no hay peces, aquí no hay ningún espacio, gasten su dinero en otro lugar. Ustedes tienen ahí mi email. Si hay alguno de ustedes que esté trabajando en una compañía y quieran hacer este tipo de estudio, Claro. Y Ricardo, es lo que nosotros hacemos también, así que me pueden contactar. ¿qué área debería ser como? Repite que no te oí. No te oigo. Ok, parece que mi línea está recontralento. Dime. Te decía, de parte de Edgar Antonio, nos pregunta, ¿qué superficie sería ideal? Como mínimo 100 La kilómetros ideal para aplicar cuadrados. este método. Como mínimo 100 kilómetros cuadrados. Yo lo he hecho hasta 50 kilómetros cuadrados. Y ahí empiezas a tener un poquito de problema. Porque te digo, el problema fundamental son las estructuras circulares, que por desgracia o por suerte son siempre las más importantes. Pero si ustedes tienen, imagínense ustedes que tienen un área y tienen una estructura circular aquí en la esquinita, si nada más que intersectan un pedacito de esa estructura circular, puede ser que la interpreten como una estructura lineal y no es una estructura circular. Por eso es que debe haber un área lo suficientemente grande como para definir estos tipos de lineamientos. Y basado en nuestra experiencia, 100 kilómetros es ideal también por otra razón, porque la mayor parte de las imágenes satelitales se venden en rectángulos de 100 kilómetros cuadrados. El sistema ruso de iconos los hay cada 1000 kilómetros cuadrados. Mientras más grande, mejor. ¿Ok? Y ustedes lo que pueden hacer, si tienen un área muy grande, les digo, hace poco nosotros hicimos un estudio de toda la parte central de Honduras, el 80% del país. Y lo que se hace en esos casos es que se hace primero un estudio a una escala más grande, se determinan 2 o 3 áreas y después se hacen estudios más detallados en esas áreas hasta llegar al punto. Pero respondiendo a la pregunta, 100 kilómetros cuadrados es perfecto, 50 también. 25 ya estamos estirándolo un poco. Ok. Entonces, 100 kilómetros es lo ideal. 50, Creo sí. que en este aspecto no tenemos más preguntas. Invito quizás al ingeniero Oscar Calero para que pueda dar la despedida de este gran ponencia, ¿no? Que ha sido bastante interesante y fructífero para todos los participantes, considero, ¿no? No, bueno, antes que nada, mil disculpas y gracias, Ricardo, por la exposición. Entré un poco tarde. Yo sé que es muy interesante lo que has expuesto por último que escuché. Bueno, hay un pequeño problema que no tenía el pase en el micrófono, no por mí, del administrador. No, se sobreentiende lo que has presentado por lo último que he escuchado. Es muy interesante. Nosotros aplicamos también tecnologías, no de ese tipo, sino que lo que es interpretación geológica, que cuando vemos un mapa y tenemos varios yacimientos, ahí decimos, oye, acá pasa algo. Y tú acabas de decirlo, yo he dicho varias zonas que el yacimiento se pone en forma elíptica o circular. Entonces, en ese aro que se tiene, hay mayor probabilidad de encontrar un yacimiento.
así Exactamente. de simple. Y es lo que ocurre en el norte. En el norte del Perú, por ejemplo, tenemos yacimientos que van de este barrio, Lagunas Norte, está La Virgen, está Comarsa, están otras minas más pequeñas en ese círculo, es lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Y más que nada agradeciéndote por tu exposición, más bien, mil disculpas por no estar antes, estuve en otra reunión que se alargó más de lo pensado, me hubiese gustado escuchar todo, pero yo sé que ha sido brillante la exposición y más que todo, nuevamente, como ha dicho Elvis, agradecer a todos por su participación. Tengo que ver, yo sé que están grabando esto, voy a ver toda la exposición y estén por seguro que te voy a llamar, porque es muy Ok. importante lo que acabas de aplicar. Gracias a todos y buenas noches, ¿no? Buenas noches y muchas gracias por la atención. Bye. Bye.